la atención, que es ese y el de diagnóstico en salud mental, son los dos textos más importantes para esta clase, ¿sí? Bueno, estamos más o menos con un número aceptable para arrancar. Recuerden, nosotros hoy vamos a pasarles el formulario también para que ustedes se puedan inscribir a dar el presente en el formulario. Ese es nuestro mecanismo, como somos varios docentes y vamos controlando la asistencia semana a semana, lo hacemos a través del formulario, que es lo más prolijo. A veces yo descargo el listado de presentes acá en el mismo Zoom, pero por ahí si se desconectan, vieron que les pasa, que por ahí si se desconectan y se vuelven a conectar en el listado no están, así que el contralor, para que no, nadie se quede afuera, ¿sí? Cuando vemos que hay un número importante, ahí descargamos la planilla. Bueno, vamos a compartirles la presentación de hoy. A ver, si alguna duda. Bueno, ahí les voy a compartir la presentación de hoy. Y bien, ahí decirles que hay un trabajo previo de varias cohortes de nuestra carrera que vienen laburando con mucha huella en los lugares de trabajo que hemos tenido en los centros de salud respecto a salud mental comunitaria. Lo digo porque hay un laburo re lindo que uno puede recuperar a través de las fotos y las imágenes, pero a través de también cómo mejoramos la actividad año a año tiene que ver con esto, ¿no? Con las producciones que ustedes tienen. Bueno, antes de seguir, yo les voy a proponer una actividad, que ustedes ahí van a sacarle captura de pantalla o ahora les paso el link de la aplicación. La idea es que en esta pizarra, vamos a armar una nube de palabras de lo que significa para ustedes la salud mental, ¿no? Ustedes tienen que escribir hasta 3, no les dejé 5 para no demorar tanto la actividad, hasta 3 palabras que signifiquen, que asocien ustedes con salud mental. Y les pedimos que lo hagan desde su experiencia. ¿Qué es para ustedes la salud mental desde la perspectiva de ustedes mismos, ¿sí? Ahí voy a dejar de compartir un chiquitito y les voy a pasar el link por el... Ahí estamos. No se preocupen por... Después les paso el link, ¿saben? Los que están todos juntos. Bien, ahí les dejé y les voy a compartir nuevamente la presentación para que nos compartan qué es la salud mental para ustedes, desde la experiencia de ustedes. Mientras voy chusmeando a ver cómo va esa nube de palabras. Ahí les doy ingreso, perdón. Admitir todo, ahí está. Perdón. Ro, te voy a poner de anfitriona porque si no yo no los puedo ver. Dale. Nati, ahí hice visible la guía de lectura de salud mental. Bien, sí, se nos pasó a nosotros eso. ¿Había algo más que...? No, hoy abrí la Biblia. Bien. Ahí está. Ahí Ro me va a ayudar con los presentes. Perdón. Bueno, la idea es esta entonces, que nos compartan qué es para ustedes la salud mental. Y hasta 3 palabras está bien. Bien, ahí estoy admitiendo. Genial. Vamos a dejar de compartir así puedo verla cómo va la nube. Muy bien, va muy bien. Vamos 38 respuestas. Cuando lleguemos a 100 se las muestro. Va rápido igual.
Pará, pará, pará. Tomá. José, tomá. A ver, muy bien. A ver si la puedo ir compartiendo. Va muy linda. Me gusta mucho. Bueno, lo interesante de esta aplicación es que va detectando o sea, hay más de 150 respuestas y va a ir detectando las comunes y las va poniendo como en un primer lugar. Ahora les comparto porque está muy linda. ¿Qué significa para nosotras como grupo aquí? ¿Qué es la salud mental, no? ¿O con qué asociamos la salud mental? Fíjense que está muy linda. Vamos, 150 respuestas. Fíjense, ¿no? Mayoritariamente aparecen respuestas como equilibrio, bienestar, bueno, otra vez estabilidad, tranquilidad, autoestima, em, independencias, derechos, autonomía, Resiliente. resiliencia, autocuidado, autoestima, identidad, equidad, ayuda, estado de bienestar, hábitos, aceptación, dignidad, capacidad. Qué hermoso. Bueno, digamos, y de lo contrario, vamos a hacer un ejercicio similar a lo que significa en más adelante, lo que significa un padecimiento mental, ¿no? Y entonces ahí aparecen otro tipo de palabras y nos gusta vincularlos de esta manera para entender también la complejidad que nos sucede a nosotras y a nosotros mismos frente a definir la salud mental, ¿no? Y hacemos como, bueno, ¿cómo está nuestra salud mental? Y yo les pregunto a ustedes como estudiantes de medicina del cuarto año, ¿cómo está la salud mental de ustedes? Se ríen, me dicen, no, estamos desequilibrados, recién empieza el año, profe, no doy más, son un montón de materias, y empieza toda una sobrecarga de cuestiones que tienen que ver con cómo transitamos la salud mental. Y por eso hay una actividad que nos gusta mucho, que cuando la hemos logrado en la Semana de la Salud, allá por octubre, que es cuando está finalizando el año y que no damos más, resulta muy representativa de cómo se sienten ustedes, ¿no? Hemos llevado una bolsa de boxeo para hacer actividades, han llevado esos cositos con harina, ¿no? Las bolsitas para las que desestresan. Supuestamente era para entregarlo a la universidad y para hacer actividades con la universidad y fueron ustedes mismos, digo, los propios estudiantes los que más han trabajado con esas temáticas. Han hecho una pizarra de lo que significan para ustedes la salud mental, qué herramientas tenemos dentro de la propia universidad para reconocer. Así que es muy lindo lo que sucede alrededor de poder identificar la salud mental. Imagínense nosotras y nosotros como médicos y médicas que podamos estar también transmitiendo de esa manera a nuestros pacientes, ¿no? Como una dimensión más de eso que estamos estudiando, para no corrernos a veces, para no quedarnos, digo, a veces solamente con ese enfoque hacia la enfermedad, ¿no? Así que esta es una muy hermosa actividad, después se las voy a compartir, las vamos a dejar en el campus, la nube se puede descargar y poder compartirla, y cuando trabajemos padecimientos vamos a ver ahí qué nos sucede con nuestra salud mental. Bien, vuelvo a la presentación. No sé si que está peor si mi salud mental vuelve al tercer piso de Mosconi. Sí, no entremos en detalles, por favor, de las cuestiones edilicias o cómo llegamos al cuarto piso, por Dios, ¿qué pasa? Yo en ese sentido. Por favor, no hablemos del tema. El cuarto piso, por Dios. Creo que a la semana que habían inaugurado los ascensores se quedó un grupo. Dije, no, a esto no nos podemos subir nunca, así que está complicado. Bueno, ahí vamos.
Bien, entonces ahí está, y vuelvo a mi presentación. Bueno, ¿recuerdan más o menos que habíamos visto la vez anterior? ¿Cuáles eran los conceptos que habíamos atravesado así de manera muy introductoria respecto a salud mental? Tenían que ver con algunas cuestiones epidemiológicas, algunos aspectos introductorios que definían sobre todo esta necesidad de categorización, de clasificación, de hasta etiquetado que durante mucho tiempo ha representado la psiquiatría como disciplina, ¿no? Fuerte y diferenciada de la salud mental, que tiene una visión un poco más amplia y que dejaba afuera algunos conceptos importantes, sobre todo las cuestiones vinculadas a la subjetividad, ¿no? Y habíamos conversado un poco de esto de etiquetar a los padecimientos mentales, en su momento eran los trastornos mentales, y que su definición alude a un síndrome o patrón comportamental o psicológico que tiene una significación clínica, es decir, tiene una repercusión sobre el cuerpo que aparece asociado en la mayoría de las veces a dolor, a una discapacidad o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad, ¿no? Todos los redactores que durante largos periodos de la historia han dedicado su tiempo a realizar estos procesos clasificatorios, pues sobre todo se ve una gran diferenciación entre aquellos trastornos mentales de los físicos, ¿no? Como si estuviesen separados entre sí. Y luego la historia ha demostrado que eso estaba totalmente unido hacia un cuerpo al cual les atravesaba cuestiones que tienen que ver más con un significado de dolencia o de padecimiento, ¿no? Y entonces ahí dijimos, bueno, acá en salud mental, cuando nosotros estamos pensando la salud mental y pensándolo como una dimensión más dentro del proceso de salud-enfermedad, estamos hablando más que nada de dolencias y padecimientos, ¿no? Proponer, sobre todo, corrernos de esa patologización y priorización del proceso de sufrimiento por encima de la dimensión subjetiva del padecimiento, nos cambia un poco la perspectiva y la forma de mirar, ¿no? Ojalá todos y todas incorporen dentro de su entrevista siempre alguna dimensión de la salud mental. Y habíamos hablado de la subjetividad que tenía que ver con nuestra propia historia, la cultura, la vida social, y que además estaba determinando también la evolución de los problemas de salud, enfermedad, atención y cuidados. Habíamos hablado muy brevemente sobre las cuestiones epidemiológicas. Dijimos que la salud mental per se es considerado hoy uno de los problemas crónicos dentro de la epidemiología, ¿no? En algún momento y durante mucho tiempo, la hipertensión, la diabetes, el EPOC un poquito más abajo, estaban como esos primeros causas de enfermedad. Posteriormente, lo que fue ocurriendo fue el advenimiento de todos estos problemas de salud mental que empezaron a ocupar los primeros lugares, ¿no? Y luego de la pandemia, las estadísticas les diría que coinciden prácticamente todos, a pesar que utilizan diferentes herramientas para poder llegar a estos datos epidemiológicos, los problemas de salud mental constituyen la primera causa de morbilidad en nuestra sociedad, digamos, de producir además otros padecimientos y otras dolencias en nuestro medio, ¿no? Así que vamos a arrancar un poquito hoy a partir de este marco conceptual más grande y que nosotros nos lo hemos denominado como una introducción sobre algunos aspectos de la salud mental propiamente dichas, en particular aquellos que les dejen a ustedes alguna información para que después profundicen las lecturas. ¿Por qué pensamos en el iceberg de la salud mental? Vieron que la cuestión del iceberg, qué es lo que nos representa, ¿no? ¿Qué representa la figura del iceberg? ¿Alguien me puede contar? Las cosas que no se visualizan, lo que está abajo del agua es Bien. justamente lo que no se visualiza o lo que no se tiene en cuenta. Exactamente. Y bueno, en salud mental hay mucho análisis a partir de este gráfico que permite de alguna forma identificar qué cuestiones están de qué no vemos, ¿no? Y durante mucho tiempo, y les diría que hoy actualmente tiene en boga algunas otras cuestiones, es cómo se dan los procesos de atención y cuidados vinculados a la salud mental, ¿no? Porque luego de la ley, si bien quedan explícitos los dispositivos y las herramientas con las que contamos los sistemas de salud para poder abordar de manera integral, interdisciplinaria, comunitaria, todos estos problemas, resultan de un sinfín, les diría, de causas que están de alguna manera ocultas para que
se pudiesen reconocer y abordar, ¿no? En la medida que nosotros como integrantes de los equipos de salud pudiésemos identificar qué está sucediendo atrás de las cuestiones, vamos a poder abordarlas y revertirlas. Nos gustaría que también ustedes vayan pensando cuáles son las cuestiones que quedan por debajo de ese iceberg, ¿no? Y qué cosas se están viendo dentro de la salud mental que puedan identificar con una mirada sobre la práctica que estamos progresivamente incorporando acá en nuestros centros de salud. Y está nuestra ley de salud mental, que es nuestro punto de partida. No nos vamos a correr de ahí. Por eso nos interesa mucho que la lean y que la lean con el detalle que requiere, porque además nos va a permitir, de alguna manera, que ustedes identifiquen cuáles son los aspectos más importantes para bajarlos, para que nosotros podamos, de alguna forma, llevarlos adelante a todos estos dispositivos. Entonces, de acuerdo a la ley de salud mental, vamos a definirla como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculado a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Nosotros tenemos dentro de nuestra bibliografía propuesta poder entender el paradigma de la salud mental desde un paradigma de derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí Emiliano Galende, que les decía anteriormente también en la clase anterior, es uno de los referentes más importantes que tenemos en salud mental, es un académico que se ha dedicado mucho tiempo a darle valor a estos procesos a partir de la ética que considera el sujeto del sufrimiento mental, su historia, su sensibilidad, su experiencia, su memoria, su dimensión conflictiva de toda experiencia humana y propone al sujeto la comprensión conjunta del malestar psíquico, es decir, de su participación en el proceso de atención. Eso es un cambio total de paradigma. La posibilidad de que esas personas sean sujetos de derecho. ¿Eso qué significa? Que las personas puedan decidir con información, con todo lo que significa y con, digamos, la diferenciación que tienen los padecimientos mentales entre sí, que cada una y cada una puede decidir sobre sí lo que tenga que ver con su salud. Y entonces, siguiendo a Galende, dice, la propuesta de salud mental es la comprensión de esos procesos subjetivos en el terreno de la vida social y cultural de las personas, teniendo como principal herramienta la palabra, el diálogo, en palabras quizás del ámbito de las ciencias médicas, la entrevista, para recuperar las capacidades de pensamiento y de reflexión. Es decir, pone en valor aquellas cuestiones que tienen que ver con la persona, con lo que siente, con lo que piensa para decidir sobre sí mismos. Durante muchísimo tiempo, las personas que estaban atravesadas por padecimientos mentales tomaban las decisiones otras personas. Y eso interpelaba de alguna manera a la historia de atención y de cuidados y la posibilidad hasta de sanar que tenían muchos de esos padecimientos mentales. Bueno, la ley es amplísima, tiene varios componentes. Cuando estamos hablando de esta ley, estamos hablando de que hay un concepto de integralidad, comienza a hablar de la capacidad de usar los recursos que se disponen y reinventar otros, la cantidad y calidad de los lazos que se establecen, le toma valor a los lazos que son micro, que son meso y que son macro, el ejercicio de los derechos que todas y todas tenemos, el cumplir con las metas que nos proponemos de manera individual y colectiva, el tiempo, la diversión, el ocio, la posibilidad de que los dispositivos se tornen cuestiones que no tengan que ver necesariamente con lo asistencial. Hay muchísimas experiencias en salud mental que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con encontrarme con otros, que tienen que ver con la música y que por lo tanto, de alguna manera, cambia un poco la perspectiva que tenemos sobre mirar todo adentro del consultorio, ¿no? Como único mecanismo o modalidad que tenemos de la atención. Y entonces, las personas con padecimiento mental tienen derecho a preservar su identidad, tener autonomía, vivir en comunidad y mantener sus vínculos. Eso es un paradigma, digamos, que se corre del hospitalocéntrico que venía siendo muy vigente. De recibir atención sanitaria adecuada, que su internación sea supervisada y cuente con su consentimiento, a no ser discriminadas y a recibir información comprensible sobre su estado de salud. Voy a hacer un paréntesis. Estamos hablando y presentando la ley y estamos hablando del abordaje que tiene la ley. Pero al final de la clase vamos a decir, bueno, no ha sido tan fácil. Y aún la claridad que pueden tener algunos aspectos de la ley
La implementación es algo que todavía sigue muy cuestionado. Entonces, después vamos a compartir con ustedes algunas de esas cuestiones. Y entonces el paradigma cambia de un modelo hospitalocéntrico a un modelo de integración comunitaria. Y como les decíamos anteriormente, pasamos de un modelo o de un concepto, un marco conceptual de trastornos mentales a padecimientos subjetivos y psicosociales. Y pasamos de llamar enfermo mental a una persona con necesidades de cuidados de salud mental, de un médico psiquiatra o de psicólogos como los únicos referentes para pensar y continuar digamos, el abordaje de los problemas mentales, hablar de un equipo interdisciplinario en salud mental, de la contención del síntoma a la recuperación, porque sí, la realidad es que durante mucho tiempo se contuvo el cuadro, el clínico, ¿no? El dolor, lo que estaba alrededor, se pasa luego a pensar en una recuperación progresiva, del hospital psiquiátrico a las redes de contención comunitaria, de la exclusión a la inclusión, es decir, la perspectiva de derechos, del objeto de intervención, digamos, había un paciente como allá a lo lejos, donde el resto de las personas decían lo que había que hacer y de alguna forma normatizaban todo tipo de acción a la participación y la movilización social como eje, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 1? Dice, bueno, la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellos con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y el artículo dice, se considera parte integrante de la presente ley los principios de Naciones Unidas para la protección de enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en salud mental, adoptado por la Asamblea General, es decir, va tomando la experiencia y el recorrido de otros organismos internacionales para crear la mejor ley posible, por lo menos en esa idea de creación de ley de salud mental es donde se toman todos esos antecedentes. Profe, disculpe, hay una Sí. chica que quiere entrar y dice que no la acepta al Zoom. No me aparece, para admitir. Mira que estoy con eso, admití a varios, pero Sí, a mí tampoco me parece. Decirle que vuelva, que salga y que vuelva a entrar con el link, ¿sabes? Bien, entonces retomo y la salud mental comunitaria entonces asume el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado en el marco del paradigma de la complejidad, porque dice, bueno, no está atravesado de manera unicausal, sino que hay varias cuestiones que son parte constituyente. Ahí, a ver, ahí me apareció, creo que la acepté. Por la eficacia de los abordajes está ligada a que las personas y las comunidades puedan desarrollar habilidades para afrontar los desafíos de la vida, estén integradas a sus redes afectivas, laborales y educativas y participen de proyectos colectivos. Eso es muy disruptivo para la integración social de las personas con padecimientos mentales, sobre todo aquellos severos, ¿no? Estaban aisladas, estaban recluidas, estaban encerradas y de pronto pasamos a un paradigma en el cual la idea es integrarlos, la idea es que crear proyectos de co-construcción con ellos y ellas que les permite integrarse en la sociedad. Contrariamente al paradigma asilar tradicional fundamentado en el modelo biomédico, enfatiza en el control de la enfermedad, aislando al sujeto y provocando la ruptura de sus lazos sociales y de otros vínculos comunitarios. Y entonces los abordajes comunitarios en salud mental van a priorizar la dimensión subjetiva, considerando la singularidad de cada uno de los procesos y organizando las intervenciones en relación a lo que se denomina un proyecto terapéutico singular, que recupera las individualidades de esa persona, ¿no? Y que de alguna forma va a articular acciones individuales y colectivas. Esto implica tener en cuenta las otras dimensiones y por eso estamos hablando de complejidad. Por eso se presenta como un modelo de interpretación hacia la complejidad, porque no es unicausal. Bien. Y aparece otro de los conceptos interesantes que tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? Les decía anteriormente, bueno, eso es también de eso que rompe con el paradigma tradicional. El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de la internación hospitalaria y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de atención primaria de la salud, donde se orientará el reforzamiento, restitución y promoción de los lazos sociales. Esto lo dice tal cual la ley.
La interdisciplina nace, para ser exactos, de lo incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan, ¿no? La dificultad de encasillarlos, de los que se nos presenta al encasillarlos, ¿no? Porque nosotros encasillamos y ¿qué hacemos? Encerramos ese problema y lo que es posible que nos encontremos con un problema difícil de abordar. Ahí romper con esto nos permite dedicarnos a la singularidad, como le decía la ley, en estos términos. También, ¿no? ¿Qué significa la disposición a la internación? Es decir, todos los problemas de salud deben atenderse de manera única y restrictiva en el primer nivel de atención. No. Hay muchos protocolos que se fueron incorporando. De hecho, hay una guía de práctica clínica que se dedica a lo que tienen que hacer los equipos hospitalarios, los hospitales generales para la atención de estos pacientes, ¿no? Toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con un requisito fundamental, ¿no? Evaluar, diagnóstico interdisciplinario integral, motivos que justifican la internación, con la firma de al menos 2 profesionales de servicio asistencial. Es decir, los hospitales generales que tampoco estaban preparados, tampoco sentían que era su lugar, porque en ese momento el lugar del padecimiento mental severo era única y exclusivamente aquel hospital que denominamos psiquiátrico, ¿no? Que es monovalente, que se dedica a todo eso. Con el nacimiento de esta ley, lo que sucede es los hospitales generales pueden y deben recibir a las personas que están transitando un padecimiento mental severo, es decir, son peligrosas para sí como para terceros, ¿no? Y a partir de ahí se tiene que desplegar hacia adentro de la institución este conjunto de cuestiones que deberían dar respuesta a estas problemáticas. La internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud, mediante situación de cierto riesgo o inminente para sí o para terceros, para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, se debe hacer constar de que hay un servicio asistencial, un diagnóstico profesional que realiza además la internación, debe determinar la situación de riesgo inminente, debe haber la firma conjunta de profesionales. Sobre todo, particularmente en esta ley, es donde más discusión hay, donde más está interpelada la realidad, ¿no? ¿Qué hago yo con una persona con padecimiento mental severo si no quiere internarse? ¿Cómo hago para transformar esa internación en una internación involuntaria? Es muy complejo realmente, sobre todo poniendo en lugar a las familias que acompañan a estos padecimientos mentales. Lo que quiero decir con esto es, miremos de manera crítica la ley en estos sentidos, ¿no? Porque hay dificultades en su implementación, sobre todo cuando hay casos extremos. Y particularmente es decir, bueno, ¿cuánto de nosotros y nosotras como equipos de salud estamos preparados para enfrentar estas situaciones? Bueno, y entonces también se desprenden de la ley estos derechos individuales, derecho a la autodeterminación y a la toma de decisiones de las personas con padecimiento en salud mentales, perdón. Derechos a ser informados de manera adecuada y comprensible sobre lo que asisten, sobre todo lo inherente, lo que concierne a su salud y su tratamiento, según el consentimiento informado, porque durante también mucho tiempo habían perdido tanto sus derechos que ni siquiera firmaban consentimientos informados sobre las prácticas que se iban a realizar con estas personas, ¿no? Prácticas de diagnóstico, prácticas de tratamiento, ¿no? Hay un montón de películas tan interesantes, después vamos a recuperar alguna que nos gustaría como mostrar porque se refleja incluso de la manera más real posible estas cuestiones, ¿no? Al mismo tiempo, derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de las posibilidades. Hay un apartado particular, nosotros nos vamos a dedicar de manera bastante más puntual en el segundo cuatrimestre, pero que tiene que ver con el consumo problemático de sustancia. Muy breve introducción. La historia habla de que hemos encasillado las cuestiones en términos de adicciones, ¿no? Y no había consumo problemático. Y hoy la realidad es que la dimensión de consumos problemáticos nos permite una mejor identificación de la problemática y un mucho mejor abordaje del que nosotros consideramos de manera unívoca si seguimos el camino solamente de las adicciones, ¿no? La ley entonces incluye dentro de la salud mental a las adicciones, a los consumos problemáticos de sustancias, todos los
derechos y garantías establecidas en relación a los servicios de salud. Esto implica un pasaje de la concepción única de adicciones como un proceso legal y penal, ¿no? La penalización de aquellos pacientes adictos como un aspecto más dentro de las problemáticas de salud y de salud mental, un cambio de paradigma dentro de las estrategias que son de abstención o prohibitivas, y que han demostrado además ser muy ineficaces hacia un abordaje integral de la problemática de consumo, incluyendo sobre todo una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Y entonces, claro, bueno, la salud mental y particularmente en esta ley se integran los aspectos que tienen que ver con la salud mental comunitaria, que está definido como un modelo de atención de salud mental centrado en la comunidad, que fomenta algo muy importante que digamos, hasta ese momento no estaba tan difundido, que era la promoción y protección de la salud mental. Es decir, que hayan estrategias de promoción de la salud mental y de prevención primaria en salud mental, así como la continuidad de los cuidados de la salud de las familias, de las personas, de las colectividades con problemas de salud mental en cada territorio, con la participación protagónica de la propia comunidad. Y fíjense que dentro de esta red, el hospital monovalente está de manera muy reducida, como alejado de esto, porque la idea es que vayan transformándose en la medida que eso sea posible y factible en hospitales más generales. Y entonces en la estructura de la salud comunitaria, de la salud mental comunitaria, va a haber una red de instituciones, hospital general, usuarios, los equipos de atención, los centros de salud, el trabajo, la justicia, el resto de las determinantes de la salud que interfieren de alguna manera en la mirada también del abordaje a este nivel. Y hay una redistribución y entonces va a dividir aquellas actividades que se van a realizar en el primer nivel de atención, en hospitales generales, en dispositivos intermedios que hasta este momento no estaban consolidados, no se hacía práctica, de hecho al día de hoy son, digamos, muy heterogénea su presentación en los diferentes lugares y contextos. Y como último lugar, los hospitales monovalentes, como les decía anteriormente, en un proceso de readecuación para que se transformen en hospitales generales, ¿no? Entonces había que, a partir de la ley, abrimos el camino para hacer promoción de la salud mental, que van a ser aquellas acciones que van a promover la transformación de los lazos comunitarios hacia vínculos solidarios y participación comunitaria, hacia la construcción de la propia comunidad como sujeto activo de la transformación de sus realidades, generando condiciones comunitarias propicias para la toma de decisiones autónomas y conjuntas sobre el propio proceso de salud-enfermedad. Esto lo han visto en algún momento, lo hemos atravesado en el primer encuentro y sigue siendo protagonista la idea de participación comunitaria, ¿no? Como que de alguna manera las acciones que se horizontalizan, que se trabajan, si imaginamos una mesa conjunta de trabajo, en donde todos y todas podamos definir qué significa promover la salud mental en nuestra comunidad. ¿Cuáles son los principios transversales para la integración de la comunidad en APS? Bueno, si nosotros estuviésemos acá en una modalidad de taller, quizás hacemos un intercambio un poco más fluido, pero pensemos que lo que buscamos en estos principios es que haya cobertura. Ustedes creo que han visto un modelo de cobertura que se ve en Arti2, creo, si no lo volvemos a ver aquí, en el cual, a partir de que yo empiece a garantizar mayor cobertura, lo que estoy haciendo es promover que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesitan sin que su uso las exponga al riesgo de las cuestiones económicas que las atraviesan. Por eso es tan importante el primer nivel de atención y por eso también ahí el rol del Estado para cuidar estas cuestiones alrededor de la salud mental, hoy tan cuestionado y tan atravesado, ¿no? En estos momentos tan difíciles. Derechos humanos para promover los derechos y defender la dignidad de las personas con salud mental, prácticas que estén basadas en evidencia científica, por supuesto, el hecho de que nosotros estemos desarrollando actividades que se dedican específicamente a la salud mental, tienen que tener evidencia científica de lo que estamos trabajando,
un enfoque de curso de vida y centrado en las personas. Cuando ustedes escuchen cuál es el enfoque de curso de vida, tiene que ver con esta mirada de la atención en todos los ciclos vitales de la persona, desde que recién nace hasta que son personas adultas mayores, ¿no? El curso de vida es un concepto relativamente nuevo que se está implementando para pensar el abordaje integral de la familia. Un enfoque multisectorial es la alianza entre los sectores de salud, de educación, de protección, justicia, el sector privado, entre otros. Pensemos que muchas de nuestras actividades hasta se identifican por el trabajo de manera intersectorial. Y el empoderamiento de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales a través de su inclusión en la toma de decisiones sobre la atención y servicios. Y entonces, ¿cuáles son los componentes de la promoción de la salud mental comunitaria? Lo dijimos, la participación activa de la comunidad, la transformación de los lazos comunitarios hacia vínculos solidarios y la constitución de la propia comunidad como sujeto activo de la transformación de sus propias realidades. Ese sería como un estadio muy elevado, muy cualitativo de una comunidad sumamente organizada. Esto no es relativamente fácil, y requiere de muchísimos liderazgos, tanto en el sector de salud, nosotros porque estamos en el sector salud, pero también de otros lugares donde también pongan en primer lugar la salud mental. Y fíjense, vuelven a aparecer elementos que forman parte de la determinación social de la salud, ¿no? La inclusión social, la integración social, afectiva, laboral, educativa, vivienda, salud, educación, trabajo, igualdad de oportunidades, salud como derecho. Algunas palabras que surgieron de nuestra nube de palabras también. ¿Cuándo es efectiva? Cuando las políticas de promoción de salud se ha definido como un punto indispensable, es decir, hay una intencionalidad para que las estrategias políticas en salud mental prioricen la promoción. Que muchas veces lo que hacen es priorizar aspectos de prevención secundaria y terciaria, es decir, cuando ya el problema está instalado. Y por supuesto, por eso tan difícil y tan, digamos, no sé si todos y todas han podido vivir alguna experiencia de participación comunitaria, que es una experiencia realmente única, donde nos sentamos en mesas con diferentes voces para poder dialogar sobre estas problemáticas. Esto lo traje para pensar y para ponernos en el lugar, bueno, y de alguna manera trabajamos con indicadores, digo, nosotros presentamos en la primera clase que los términos epidemiológicos son muy importantes y que nos ayudan a entender hacia dónde van nuestras estrategias. Bueno, hay algunos indicadores en salud mental que pueden dar lugar a esto, ¿no? La generación de espacios de encuentro comunitario, una clara y concreta circulación de la información, fíjense, indicadores. Después los vamos a ver cómo se construyen, pero quiero decir, bueno, hay cosas para pensar dentro de la salud mental que se utilizan como indicadores epidemiológicos y que nos permiten, como toda parte epidemiológica, medir acciones, caracterización sociodemográfica, bueno, aspectos, por ejemplo, acá dice los resultados intermedios, mirar algún proceso, ¿no? Y la estructura, coordinación, atención integrada. Vamos a volver por esto cuando veamos algunos aspectos epidemiológicos importantes. Bien. Prevención en salud mental. Dijimos, bueno, la ley nos abría camino para pensar y de atender y tratar el problema antes de que aparezca. Bueno, la prevención primaria, secundaria y terciaria también están pensadas en relación a la salud mental. Y Alicia Stolkiner, que es otra de nuestras enormes referentes en el campo de la salud mental, dice, bueno, la prevención en salud mental es aquella que se dirige al desanudamiento, es decir, a desarmar las situaciones sociales, problemas, cuyas acciones se orientan a facilitar procesos donde se enuncian los conflictos y se develan los problemas a elaborar. Su objetivo es que los sujetos puedan operar en la transformación de situaciones generadoras de malestar. Es decir, tenemos que trabajar fuerte. A veces la promoción de la salud la sentimos como una indicación que tenemos que dar desde el sistema, bajamos como línea, ¿no? Decimos alguna frase, alguna premisa y ahí estamos haciendo promoción de la salud mental. Cuando estamos hablando de promoción en salud mental y de estrategias preventivas, estamos hablando de que nos tenemos que mover mucho en esta lógica de trabajo donde nos encontramos diferentes actores del sistema. Bueno, esto es lo que hablábamos la anterior vez, ¿no? La prevención primaria y secundaria y terciaria, y ahí se despliegan un abanico. Pero por sobre todas las cosas, todas estas acciones se mueven. Es decir,
empiezan a generar lazos con otros espacios que nos permitan desarrollar acciones. No pensemos de manera unívoca y de única manera. La salud mental es algo que yo digo, es un folleto que yo entrego, es una actividad que yo hago. En realidad, siempre nos va a desafiar a un poco más, a juntarnos con una otra, a repensar nuestras necesidades en salud mental, a priorizarlas y a trabajarlas, ¿no? Y entonces esto es otro de los textos que ustedes van a tener, que tiene que ver con el diagnóstico en salud mental comunitaria, porque es una herramienta. Cuando yo hago un diagnóstico de una situación de salud, cuando yo hago un análisis situación de salud, es decir, un ASIS, cuando yo estoy pensando en recopilar información muy clara y específica, epidemiológica, demográfica, de vigilancia, cuando yo estoy armando un mapa de mi lugar, lo que estoy generando es conocimiento sobre lo que le está pasando a mi comunidad. Y entonces vamos a partir de que el diagnóstico comunitario es una herramienta de producción de conocimiento que permite una planificación situada de acciones posibles, introduciendo también ahí nociones de diagnóstico estratégico y de monitoreo estratégico en salud, presentando sobre todas las cosas en salud mental, lo dije un montón de veces, pero es estratégico decirlo y repetirlo, con participación, con planificación participativa. ¿Qué es el diagnóstico estratégico? Nuevamente, es una herramienta para que me permita llegar a un diagnóstico de situación de salud en la cual van a estar integradas por un montón de actividades. Primero, lo que nos propone es, bueno, identificamos fortalezas, oportunidades, debilidades a través de metodologías participativas. Juntémonos y pensemos, bueno, ¿qué le pasa al barrio en relación a la salud mental? ¿Cuáles son las cuestiones que faltan, que están bien, que necesitamos, ¿no? Poder hacer un diagrama FODA es un punto de partida tremendamente interesante. Después, por supuesto, ¿no? Como les decía anteriormente, tengo que conocer mi barrio, tengo que conocer cómo está estructurado, cuáles son las manzanas que integran mi área programática, cuánta población vive allí, cuál es la distribución de edades, cuál es la distribución de sexos para hacer esas primeras pirámides poblacionales. Tengo que identificar redes, recursos. Tengo que dimensionar y caracterizar cuál es la demanda, qué es lo que necesita nuestra comunidad en relación a salud mental. Detectar los nudos de sobrecarga y barreras de acceso, ¿no? ¿Dónde están los puntos de concentración de demanda que no están satisfechas? ¿Será en la demanda espontánea? Es decir, a alguien le pasa algo y quién la atiende. ¿Será en la consulta programada? ¿Será en la atención de consumos problemáticos, de autolesiones en adolescentes? Bueno, eso es importante que nosotros estemos pensando que algo de eso tiene que estar sucediendo para activar nuestras medidas de diagnóstico, ¿no? Estratégico. Relevar las inquietudes en salud mental, que están presentes, por supuesto, no solo en la comunidad, en las instituciones. Es muy común ver representantes de la escuela, ¿no? El famoso gabinete de orientación educativa que está sentado ahí con el equipo de salud demandando. Nosotros tenemos muchos chicos y chicas que tienen problemas de consumos problemáticos. Mapear los servicios, recursos, dispositivos. Aprovechen esta posibilidad de hacer mapeos para poder bajar esta información y decir, bueno, yo de acá tengo ganas de que esto se transforme en una realidad para repensarla, ¿no? Identificar los ámbitos interinstitucionales, intersectoriales y comunitarios, relevar acciones, alcances y vínculos, reconocer y registrar las cosas que están sucediendo de manera correcta. Muchas veces nos sorprende que hay acciones que están bien instaladas y que se desarrollan de manera correcta. Analizar la naturaleza multifactorial y compleja de la temática, sistematizar todo aquello que va apareciendo, los factores de riesgo, los factores de protección, y analizar si es factible la implementación de esos dispositivos que me ayudan a una mejor atención. Sobre todo cuando yo lo que tengo que hacer es la atención o la prevención secundaria o terciaria de los problemas de salud. Voy a usar fuentes diferentes, encuestas,
registros de diferentes servicios de salud mental si los hubiera, análisis de algunos indicadores si los hubiera. Digo, a veces hay informes epidemiológicos que me ayudan y que son un punto de partida, tasa de mortalidad, morbilidad, discapacidad, productos de las experiencias de los equipos de trabajo, y dentro del texto que ustedes tienen disponible, van a tener este cuadrito que dice, bueno, ¿cuáles son las características de la comunidad que me interesan de manera más organizada y prolija sistematizar? La ubicación geográfica, los datos sociodemográficos, los datos de salud y enfermedad, de la organización en general de la comunidad, las características socioculturales, la identificación de los recursos de la comunidad, tanto del sector salud como de otros sectores, y la organización política, sobre todo la posibilidad de identificar líderes comunitarios, porque son nuestras alianzas principales. Y a veces un promotor, promotora de salud te salva muchas de estas cuestiones. Bien, entonces esto forma parte del diagnóstico estratégico. El monitoreo estratégico que deviene de este proceso de diagnóstico de situación nos va a servir tanto para el diagnóstico como para el seguimiento y evaluación de mis acciones que yo vaya registrando. Imagínense, yo por algo hice mi diagnóstico estratégico. Y entonces es pasar a la acción y es evaluarme y mirarme permanentemente. Lo que nos propone la noción de monitoreo estratégico nuevamente es una herramienta que, digamos, viene a aportar algunos otros aspectos de la vigilancia epidemiológica porque no es tan dura como la vigilancia epidemiológica, que es solamente numeritos y que son definiciones muy cerradas, sino que me permite tener una perspectiva más crítica y comunitaria, ¿no? Presta atención además no solamente a los eventos individuales, a estos eventos centinela que habla la epidemiología, la vigilancia epidemiológica más dura, sino también a los perfiles de grupo, a los procesos críticos. Digo, bueno, tienen más grupos de adolescentes, se juntan más los adolescentes, tienen más horas de ocio esos adolescentes, habrá un club deportivo que los pueda alojar. Bueno, todas esas cuestiones nos interfieren interesantemente aquí, ¿sí? Bueno. Y vamos a la última parte de esto. Hasta acá, ¿cómo venimos? Intenso, pero está bueno en el Intenso, PowerPoint porque tiene toda la información. intenso, Bien. sí. Vamos, vamos. Una Eh, duda igual, una dudita que me quedó con esto sí, último. vamos, sí, Si, sí. si gran parte de la revisión para la prevención juvenil es que haya centros de ocios, como por ejemplo centros deportivos y todo eso, lo que es centros culturales, bellas artes, todo eso, también tiene un impacto en la salud Bueno, mental, ¿no? sí, di un ejemplo, ¿viste? Pero Ah, por supuesto es, cuanto más matices, porque además no a todos les debe gustar el deporte, me imagino. Si hacemos una encuesta acá mismo, a algunos les gustará tocar la guitarra, a otros les gustará cantar, a otros les gustará pintar, a algunos les gustará el deporte. Pero esos Estos son de- matices se identifican en la comunidad también, ¿no? Si yo me encuentro con la comunidad, es la propia comunidad la que me va a dar esa información y me va a decir, bueno, por acá, ¿sí? no, es que usualmente cuando pensamos en salud mental juvenil, no pensamos mucho en, bueno, en llevar al pibe a hacer una actividad recreativa, se piensa más como, ok, tiene que hacer terapias tiene que ir a hacer terapia o tiene que ir a hacer una visita al psicólogo. Lo digo porque he estado rodeado de casos de jóvenes que no es una problemática de salud mental, pero yo sé, muy estresados o algo que el colegio recomienda, bueno, anda a una cita psicológica, en vez de decirle, bueno, mira, puedes ir a probar, por eso me quedo como la duda de es como, nosotros principalmente tenemos que buscar es eso, es que haya una participación colectiva, que haya contacto con más personas, ¿o no? Exacto. Exacto. Viste que lo dije Ah. 20 veces, pero porque Sí, tiene que ver. no, quería que quedara claro. No, no, está muy bien, Mati, me gusta porque la idea es esto, ¿no? Como salirnos de quizás lo abstracto que puede sonar hasta la ley, porque la propia ley nos va diciendo, bueno, che, tenemos que repensarlo para ir para este lado, pero a veces para bajar esto, es decir, ¿cómo hacemos? Bueno, ojo, no vayamos de mambo solamente en pensar la estrategia si no hicimos un diagnóstico comunitario. Y si hicimos este diagnóstico comunitario, ¿qué es esto? Que sea un diagnóstico estratégico. Quizás surja ahí, si yo hice una buena participación de la comunidad, cuáles son las posibles intervenciones que yo pueda hacer. Y fíjate que ninguna fue médica, ninguna fue asistencial hasta ahora, ¿no? Promoción y prevención primaria sustantivamente.
Ahora estas que siguen ahora, sí ya algunas abordan de manera diferencial los aspectos más clínicos, porque no las voy a dejar de lado, por supuesto. Cuando veamos consumos problemáticos, vamos a ver la complejidad que tiene pensar la intervención de consumos problemáticos, ¿no? No solamente si medio una sustancia, sino otros consumos problemáticos que también, hoy por ejemplo el juego, ¿no? Que está siendo una de los estragos más importantes en población muy joven. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir desarmando, pero metamos en la cabeza cuando nosotros estamos queriendo pensar un problema de salud mental, que el despliegue lleva un orden, que no estamos preguntando solamente la estrategia y que tienen que haber cuestiones muy concretas a la hora de bajar esas actividades. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, avanzamos un poquito. Esto también, este documento, esto que les voy a compartir ahora, tiene que ver con el documento de las estrategias de abordaje que hay en el primer nivel de atención. Es un documento muy lindo, muy amigable, que es del 2019, y lo tienen subido ahí en el campus, donde principalmente lo que nos interesa, una vez que ustedes hacen en la lectura general, es que se detengan en este capítulo, ¿no? En el abordaje y dispositivos, porque este es una de las cuestiones más interesantes que tenemos para trabajar. Bueno, ¿por qué nuevamente hablar de abordajes y dispositivos? Porque no hay una sola forma de intervenir o de trabajar con nuestra comunidad. Amamos el taller, lo rebancamos, vamos a tratar de desplegar otras acciones. Vamos a hablar un poquito de la organización del trabajo en el primer nivel de atención, de eso es ese capítulo que les recomendamos, de cobertura, de accesibilidad, como antes lo mencionamos, el rol del equipo de salud, fíjense, equipo de salud, no estamos pensando en psiquiatra y psicólogo de manera dicotómica como si fuesen esas las únicas modalidades, incluso otras profesiones, otras especialidades dentro de la medicina, la disponibilidad de psicofármacos, un punto central, ¿no? Que cambia también el paradigma porque implica que las personas puedan tener acceso en el primer nivel de atención de la medicación correspondiente, las redes integradas de salud mental con base en la comunidad, los dispositivos de intervención en el primer nivel, cómo yo recibo a la demanda, ¿no? El acogimiento de la demanda tiene que ver con un punto central, porque en general el sistema de salud suele ser bastante expulsivo con los problemas de salud mental. El taller, por supuesto, la charla informativa, las campañas de sensibilización han sido un punto muy interesante, sobre todo porque ha tenido muy buenos resultados con algunos problemas, juegoteca, rincón de lectura y posta de salud. Y entonces acá traigo y puede ser otro, pueden ustedes armarlo y alimentar estos cuadros, que tiene que ver con esto, ¿no? Con, bueno, esta organización que tiene que tener el primer nivel de atención, ¿en qué se basa? Bueno, van a ser básicamente modalidades de organización de trabajo que incluyen en los procesos de atención de los equipos, ¿no? Y hay algunas características que están como implícitas en estas modalidades de organización que tienen que ver con que sean flexibles y dinámicos, que tengan una mirada territorial, ¿no? Preventivo, promocional, clínico, asistencial, que se combinen todos. Ni el exceso de lo promo preventivo, ni el exceso de lo clínico asistencial. O sea, nosotros tenemos que tratar de tener una diversidad adecuada relacionada justamente con mi diagnóstico estratégico. Es decir, yo tengo que haber llegado a jerarquizar mis problemas, algo que ustedes ya han visto en algunos momentos de esta materia, en otros años, a jerarquizar problemas, porque eso nos permite de alguna manera abordar lo que necesita o lo que demanda nuestra comunidad, ¿no? Y un enfoque interdisciplinario. Y entonces los dispositivos, como habíamos dicho en la clase anterior, son artificios, son elementos para intervenir la realidad instaurando procesos nuevos, no son espacios estancos, son dinámicos y se adaptan, promueven cambios en la práctica y toman diferentes modalidades, talleres comunitarios, grupos terapéuticos, redes intersectoriales. Después, los conceptos vinculados a cobertura y accesibilidad que vimos,
los equipos de salud de carácter interdisciplinarios. Ahí vamos a ver, también tienen un texto para desarrollar sobre todo, ahí les invito a ustedes a desarrollar la guía de lectura que tenemos para hablar de los equipos nucleares, de los equipos ampliados, de los equipos psicosociales. Ahí hay una clasificación que nos interesa que ustedes profundicen. Las redes integradas, que tengan un enfoque comunitario y multisectorial, que hagan una priorización epidemiológica. Nuevamente, ¿cómo arrancamos la clase? Con definir cuáles eran los problemas epidemiológicos más importantes en salud mental que merecen su abordaje. Y la corresponsabilidad. El acogimiento de la demanda. Aquí lo que se intenta es una recepción en los centros de salud, que también se denominan espacios de primera escucha o espacios de primera escucha en crisis, ¿no? Una idea de demanda espontánea. Y también está, digamos, hay protocolos de atención que se denominan de derivación guiada, con el objetivo principal de humanizar la atención y comprender las necesidades que tienen usuarios desde el primer momento en que se acercan al centro de salud. ¿Bien? Entonces piensen esto, ¿no? Este dispositivo de acogimiento de la demanda tiene estos ámbitos de aplicación y tiene este objetivo. Básicamente lo que utiliza como metodología es la escucha activa empática. Utiliza no solamente modalidades de atención individual, porque quizás la demanda espontánea sea algo individual, pero también organiza y se estructura en relación a grupos que tengan en común alguna problemática. Y lo ideal es que, más allá de los protocolos y dispositivos que haya, es que éstas se puedan realizar bajo algunos aspectos que se contextualizan, ¿no? No todo se baja tal cual, sino que nosotros lo vamos a ir adaptando al contexto donde estamos. Bueno, nuestro querido taller, ¿no? Hay diferentes experiencias que son tremendamente valiosas, sobre todo si el taller es participativo. Les digo, es un camino de ida porque haces una modalidad en el que te conectás con tu grupo, con tus pacientes, lo manejas de manera diferente. Hay talleres de manejo de ansiedad, hay talleres que tengan que ver con el desarrollo de habilidades sociales, porque quizás allá, sobre todo en esto de consumos problemáticos, ¿no? Talleres para cuidadores, tan lindos que son, porque hay comunidades que quizás demográficamente tengamos más adultos mayores que otros grupos etarios. Vieron que se está dando esto de que en algunos lugares hay más personas mayores. Entonces, quizás adaptar determinada modalidad de grupo para el abordaje de estos problemas. ¿Por qué adultos mayores? Y bueno, porque dentro de adultos mayores una de digamos, de las causas las cuestiones epidemiológicas de padecimientos mentales tienen que ver con la demencia, ¿no? Con los deterioros cognitivos, y entonces se trabaja con este grupo. Vamos a hacer un trabajo lindo. Muchos de ustedes hicieron trabajo el año pasado con respecto a esto en RTI2, y este año esperamos volver a abordarlo de alguna manera un poco más profunda, la charla, la campaña de sensibilización, como otros dispositivos que se dan. La juegoteca o el rincón de lectura, ¿no? Muchas veces, si nuestra población es mayoritariamente infancias, seguramente sea bueno y necesario desplegar este tipo de dispositivos que permiten promover la socialización y desarrollo infantil mediante el juego y la lectura. Y sobre todo porque ayuda mucho a momentos del desarrollo donde la lectoescritura termina siendo un elemento muy sensible, sobre todo en familias en situación de vulnerabilidad. La posta de salud, ustedes ya lo saben. La visita domiciliaria, ¿no? Que es una de las estrategias también para la valoración de casos puntuales y el apoyo a las familias, a los cuidadores, como ejemplos, ¿no? Y la consultoría o la consejería, que no es más que un dispositivo que ustedes conocen perfectamente, con todos los atributos que eso significa, ¿no? Nos vamos a correr de la consejería como elemento único y exclusivo de la salud sexual y reproductiva. No, es un dispositivo que se puede aplicar en cualquier dimensión dentro de la salud de una persona. La entrevista,
¿no? Otro de los elementos o dispositivos que se establecen, dijimos al principio, bueno, tiene que ver con ese espectro de cuestiones promopreventivas, pero también me voy a lo clínico asistencial, porque todo es en un equilibrio adecuado. Ustedes en este tiempo esperamos que desarrollen entrevistas centradas en la persona, quizás en relación a padecimientos mentales o el resto de las problemáticas que vamos a ver este año, pero que la puedan desarrollar, que se animen. Y después cuestiones bien, que es con el tratamiento en puerta, pensando en la prevención secundaria y terciaria de los problemas de salud. Ahí está el tratamiento psicoterapéutico, y ahí puede haber cuestiones vinculadas más a la psicología y a la psiquiatría de manera, en este caso, un poco menor, pero saben que el psiquiatra también tiene un rol psicoterapéutico de acompañamiento muy importante, y el tratamiento psicofarmacológico. Qué importante es saber sobre psicofármacos, qué importante saber es sobre el uso racional de medicamentos en este marco de abordaje integral. Y qué importante es, si ustedes se dedican sobre todo a especialidades básicas donde van a encontrarse con estos tipos de pacientes, saber sobre interacciones medicamentosas. Es un mundo, les digo, larguísimo, no es de esta clase, pero sí lo dejo porque es interesantísimo ponerlo acá. Nuevamente, grupos de pares y ayuda y tratamientos terapéuticos grupales, que son muy buenos, hay experiencias maravillosas de grupos de pares, de grupos terapéuticos grupales, perdón, con grupos de pares, que puede ser, digamos, paciente, grupo de pacientes, hay que saberlo llevar. Y lamentablemente a veces el sistema de salud corre hacia un modelo asistencial individual y no hacia un modelo terapéutico grupal, que sería una muy interesante experiencia. Tenemos, yo reconozco ahí hay talleres de memoria en algunos lugares de los municipios, en los cuales si les interesa particularmente podemos articular alguna acción con eso, con talleres de memoria. Y sobre consumos problemáticos, ahí tenemos algunas cuestiones que quizás más de la confidencialidad y el trabajo en grupos hay. Ro, ¿querías decir algo de eso? Sí, que en el SIC 18 tenemos un grupo terapéutico de personas con consumos problemáticos. Ahí va. Lo lleva adelante un movimiento social, no el equipo de salud. Se está llevado por pares. Excelente. Digo, para conocer, que para poder reconocer cómo funciona el dispositivo, ¿no? Nosotros también de manera importante sabemos que necesariamente una articulación con el sistema de salud estaría bueno, capaz que somos nosotros mismos también en esa jugada. Bueno, así que queda esto como parte de la enorme red de cuestiones que aparecen de la red integrada de salud mental con base en la comunidad, donde todos estos dispositivos, estas cuestiones se despliegan de manera muy amplia, ¿no? Y ahí es importante ustedes reconocer también qué significa el concepto hospital de día, qué significan que hayan centros de día, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Digo, bueno, ahí se van a encontrar seguramente con la guía de lectura para poder diferenciarlos y hacer una puesta en común en los centros de salud, porque me parece re interesante que los dispositivos, primero si se pueden identificar o no en la comunidad, ¿no? Si uno tuviese que hacer ese recursero de trabajo en la comunidad, tenemos que saber de qué estamos hablando para saber si los vamos a buscar. Así que bueno, eso es como la parte de los dispositivos. Y por último, que también está en este libro y en este capítulo, es cuáles son las herramientas para el abordaje comunitario, ¿no? Ahí el texto lo que nos propone es, bueno, las herramientas como elementos que nos ayuden, que faciliten la realización de actividades, ¿no? Y las denomina de manera global como caja de herramientas, que tiene una lógica que por un lado analizan críticamente la realidad y las particularidades que se presentan y se van implementando, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos en el primer nivel de atención para el abordaje de problemas en salud mental? Bueno, la famosa reunión de equipo. La verdad es que no les puedo prometer porque no sé si hay, y lastimosamente lo digo, porque a mí me encanta, yo he vivido mi formación en reuniones de equipo donde nos matábamos y donde sacábamos ideas muy buenas y donde hemos hecho las mejores jornadas de salud de la historia de ese lugar.
pero son muy costosas porque tenés que juntar a la mayor parte del equipo y hay mucho asociado no sé si lo habrán escuchado, el pluriempleo, es decir, que los profesionales y los integrantes de los equipos de salud tengan muchos trabajos en los que vayan y vengan y quizás no tengan como base ese centro de salud, ¿no? Pero la reunión de equipo es una de las mejores estrategias, herramientas que tenemos para poder desarrollar todo lo anterior. Ahí se planifica, se evalúa, se reflexiona sobre las prácticas. Ojalá tengamos reuniones semanales, digamos. Hoy les diría, se los presento casi como una utopía. Ateneos y supervisiones, analizar los casos con mirada interdisciplinaria. Qué interesante es escuchar un caso. No sé si a ustedes les gustaría participar de un Ateneo clínico en donde se escucha y se discute un caso, ¿no? Nosotros, dentro del posgrado, tenemos la residencia y la especialización en medicina general, que es una especialidad médica del sistema de salud, que trabaja fundamentalmente con la complejidad y que trabaja en el primer nivel de atención, y que tenemos ateneos interdisciplinarios. Los van a ver promocionados por ahí, están súper invitados a escuchar, a estar. Siempre se suman estudiantes a esa experiencia y es muy lindo lo que sucede ahí. Y este año hay un solo residente de psiquiatría, uno solito, son 16 los de medicina general y una de psiquiatría, pero se suma el de psiquiatría a nuestros ateneos, así que está bueno si quieren participar. Bueno, relevamiento comunitario para mapear los recursos, las necesidades del territorio en base a todo lo anterior. Quizás el máximo, digamos, el mejor escenario posible que tengamos es realizar un análisis de situación de salud, una ASIS. Esto significa delimitar mi área programática y barrerla, caminar casa por casa, lugar por lugar, hacer una especie de censo, pero bien dirigido a salud. Es de lo más interesante del mundo, muy costoso en tiempo. Imagínense, a veces queremos terminar una casa y no podemos porque tenemos que abordar tantas cosas. Un ASIS es muy laborioso. Bueno, espacios para articular acciones con actores comunitarios, que haya un buen registro clínico, es otra de las herramientas interesantes para, sobre todo, garantizar cuidados, sobre todo para que nosotros podamos trabajar con problemas diferenciados, y la sistematización. Cuando escuchen sistematización, para nosotros siempre eso va a ser importante, que es el registro de las prácticas, y que a partir de lo que yo registre, me pueda evaluar a mí misma si eso funcionó o no funcionó, y hacer reformulaciones luego, ¿no? Qué importante es evaluarse después de hacer estas cosas. No nos gusta mucho quedarnos bueno, y ya hicimos el taller, listo, y bueno, ¿y qué dejamos en el taller? ¿La gente aprendió o no aprendió? ¿Les preguntamos? ¿Hicimos un intercambio con esa institución? ¿Pudimos responder a esa demanda que nos estaban solicitando? ¿O fuimos a hablar de otro tema y resulta que no salió nada? Bueno, re importante, aunque a veces sea durísimo, es muy importante que nos evaluemos. ¿Bien? Bueno, fotitos de algunas actividades que se han realizado, y esto que estuvo, este afiche sobre salud mental, no es cosa de locos, es cosa de todos. Yo no recuerdo si se había hecho en el SIC 18 o en el En 8, el no, 25. en el 25 cualquiera. Hace un montón. Hace un montón, bueno. Prepandemia, bueno, flexibilizar, adaptar herramientas al contexto local, nuevamente la participación para involucrar usuarios y comunidad, y la integración, combinar tecnologías blandas, duras, las de comunicación, las que están escritas, etcétera, ¿no? Y acá esto sí, fue del año pasado, actividades que se hicieron en la comunidad en el SIC 33. Por la camperita me doy cuenta. Bueno, no hay salud sin salud mental, sin dudas. Frase de las trilladas que capaz que la escucharon muchas veces, pero es una realidad y es un tatuaje que nos tenemos que hacer como médicos y médicas futuros. Me parece que es muy importante que nos interpele esta frase para poder entender la dimensión de la salud mental. Bien, hablé un montón rapidísimo. Está todo en el libro igual. Tengan en cuenta que me voy a ir deteniendo en algunas temáticas, sobre todo cuando hablemos de vacunas, va a ser como interesante